estimados queridos oyentes, es bueno saber y enterarse de qué quiere nuestro Creador, cuál es el plan que Él tiene para la humanidad, para nosotros, el por qué las cosas han ocurrido, ocurren o seguirán ocurriendo. El tema de hoy lleva por nombre No hay acepción. Y vamos a leer el texto que lo encontramos en Isaías 53, versículos 1 al 12. Y le voy a pedir a mi esposa y hermana la fe que me lea estos 12 versículos. Amén. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Amén. Amén. Oremos. Señor, bueno es escucharte. Bueno es entender, Señor, tu plan para el hombre. Los propósitos que tú tienes, Señor, con la humanidad. Gracias, Padre, porque un día realizaste este sacrificio para que todos nosotros, los que te aceptemos y creamos en ti, Señor, podamos tener vida eterna. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. 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 Bien, decíamos que el mensaje lleva por título No hay excepción. Aquellos que están acostumbrados a leer la palabra de Dios son conocedores de Isaías 53 y también del Salmo 22, porque estos nos entregan una reseña mayormente intensa de la crucifixión de Cristo, lo que no vamos a poder encontrar en alguna otra parte de la Biblia. Ninguno de los que hemos sido redimidos de Dios llegará jamás a conocer la intensidad del dolor físico que Jesucristo tuvo que soportar estando en la cruz.
El profeta Isaías, 700 años antes de que el Señor naciera, nos permitió ver algo de su sufrimiento que no vamos a encontrar en ningún otro lugar. Pero podríamos formularnos la siguiente pregunta. ¿Qué seguridad tenemos de que Isaías se estaba refiriendo a la muerte del Señor Jesucristo en lo que hemos leído? Porque Isaías escribió, decíamos, 700 años antes. Si bien recordamos, esta fue la pregunta del eunuco etíope a Felipe cuando éste subió, ¿cierto?, a su carruaje en el desierto. El etíope estaba regresando de Jerusalén y se dirigía hacia su propio país y estaba justamente leyendo Isaías 53. Y ese relato lo podemos perfectamente leer en Hechos 8:32. Incluso ahí nos dice hasta el lugar exacto en cual estaba leyendo este etíope. Cuando el etíope entonces leyó Isaías 53, versículos 7 y 8, la pregunta que le hizo a Felipe fue: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? En Hechos 8:34 nuevamente podemos preguntarnos, ¿cómo estamos seguros de que en Isaías 53 se cita al Señor Jesucristo? La respuesta la encontraremos en Hechos 8:35. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Igualmente, en Juan 12:38, el mismo Señor Jesucristo citó esta parte de Isaías 53, porque dice lo siguiente: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, dijo Jesús, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y el apóstol Pablo también en Romanos 10:16 citó este mismo capítulo en relación con el Evangelio de Cristo. Luego de estos antecedentes de la Escritura, la Biblia no deja dudas con respecto a Isaías 53, que se refiere a Cristo. Es más bien una fotografía de la cruz de Cristo cuando Él estaba muriendo en ella. Los primeros 9 versículos de Isaías 53 nos hablan sobre el sufrimiento del Salvador, y el resto de los versículos nos habla de la satisfacción del Salvador. El sufrimiento y la satisfacción son temas que están unidos. El sufrimiento siempre precede a la satisfacción. Muchas personas tratan de tomar un atajo hacia la felicidad, pretendiendo eludir las experiencias difíciles de la vida como es el sufrimiento. Estimado oyente, lo que sí estamos seguros es que no hay un trayecto corto para lograr la satisfacción. Basta pensar que ni siquiera Dios adoptó una ruta corta, escueta. El Señor Jesús pudo haber evitado la cruz y aceptado la corona ofrecida por sugerencia a Satanás. Bien hemos leído y sabemos, pero el sufrimiento siempre viene antes que la satisfacción, tal como las flores brotan después de la lluvia. Es probable, estimado oyente, que usted se encuentre hoy rodeado por las preocupaciones de la vida. Tal vez usted en este momento esté enfrentándose a pruebas, a problemas que le agobian, y ha probado entonces el sabor amargo y no dulce de la vida. Y si en este es su caso, permítame animar su corazón y reforzar su fe, diciéndole que usted se encuentra en el mismo camino que Dios ya recorrió y que definitivamente este camino conduce a la luz de la verdad. Si usted camina
de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Podemos recordar las palabras del Salmo 35, porque un momento será su ira, dice, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Ahora examinemos el contenido de este capítulo de Isaías 53, que comienza con una pregunta un poco extraña. Dice el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Parecía que el profeta Isaías estaba presentando una queja, porque su mensaje no era creído. Aquello que se le había revelado no era recibido por los hombres, y esta actitud formaba parte de la triste tarea del profeta. Por eso dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Proféticamente, Isaías anticipaba acá al menos dos cosas. Primero, anticipaba lo extraño y contradictorio que parece este Mesías sufriente, cuyo rostro está desfigurado más que el de cualquier hombre, y que sea además al mismo tiempo el Mesías de salvación y purificación para las naciones. Y segundo, anticipaba el brazo del Mesías y que muchos no creerán a nuestro anuncio o advertencia cuando nosotros entregamos el mensaje de salvación. Los mensajeros de Dios nunca hemos sido recibidos, ¿cierto?, con los brazos abiertos por el resto del mundo. Fíjense ustedes que después de la Primera Guerra Mundial, cuando todos hablaban acerca de la paz y seguridad, era impopular sugerir que pudiera estallar otra guerra. La opinión pública de esa época demandaba que se hundieran todos los buques de guerra y que los países procedieran a un desarme total, pues los líderes mundiales de ese entonces decían que el mundo era ya un lugar seguro para disfrutar de la democracia. En este mismo periodo había unos cuantos hombres de Dios que ocupaban púlpitos de las iglesias y ellos manifestaban en términos categóricos que la palabra de Dios había dicho que habría guerras y rumores de guerra mientras hubiera pecado en el mundo, mientras existiera la injusticia y la maldad en el mundo. Por lo tanto, revelaban la posibilidad de guerra. Y decían que era una enfermedad producto del corazón. ¿Y qué pasó? Que las predicciones de estos predicadores se confirmaron cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. En nuestro tiempo, ante la realidad de la carrera armamentista que existe ya, ¿cierto?, con gran aprehensión nuestra, ante la incapacidad del ser humano que tiene para poder vivir en paz en este mundo, ante los hechos, ¿cierto?, de los que difundimos la palabra de Dios, vamos a seguir continuando proclamando el mensaje de salvación del alma, que es el único mensaje de esperanza que existe en la actualidad, advirtiendo a los demás sobre la importancia que tiene este mensaje para el mundo, porque hoy más que nunca es urgente un retorno a Dios antes de que sea demasiado tarde para toda la humanidad. Hoy nos encontramos en un mundo que rechaza a Cristo. Hay personas que prefieren que no se les recuerde las miserias actuales que vive la sociedad, o que se les enfatice, ¿cierto?, la realidad del pecado y la maldad humana que tenemos, porque ellos creen que la humanidad se encuentra en un proceso de progreso y que las cosas cada día parece que van mejor. Y bien sabemos que muchos, ¿cierto?, que predicamos en la cruz, se nos llama anticuado.
que somos inadecuados y somos muchas veces ofensivos para una época en la cual la gente cree estar en un supuesto progreso intelectual. Hay personas que este mensaje para ellos es un desafío, es para ellos una expresión de hostilidad. Pero saben, estimados oyentes, existe una causa para los que piensan así o de esta forma. ¿Y cuál es esa causa? ¿Cuál es ella? Pablo perfectamente lo dijo en primera carta a los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esa es la causa. Isaías entró en detalles sobre su primera pregunta agregando: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Esta frase incluye la idea de que Dios se ha arremangado las mangas. Cuando uno va a trabajar, se levanta, ¿cierto?, las partes de la camisa para trabajar. Cuando Dios redimió al hombre, fue necesario que él tuviera que desnudar su brazo, ya que la salvación fue su mayor tarea. La salvación de Dios es un regalo, es gratuita, es gracia. El hombre no puede pagar nada, no tiene nada que ofrecer por la salvación. El motivo por el cual es gratis para el hombre es que a Dios le costó todo, todo. La redención es una tarea infinita que Dios podía llevar a fin, solo Él. La salvación entonces es gratuita, pero con toda seguridad no es barata. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para lo que deseemos. Cristo fue a una tierra de raíz seca. Eso quiere decir que en el momento del nacimiento de Cristo, la familia de David había sido eliminada en cuanto al reino se refiere. Su descendencia ya no eran príncipes, eran campesinos. La nación de Israel estaba bajo la dominación romana, no eran libres. Y como a raíz de tierra seca, dice. Jesús creció en la región de Galilea, de la Palestina ocupada por los romanos. En lo que respecta a los asuntos espirituales, políticos y de nivel de vida, ciertamente era entonces una tierra seca. Pero Dios puede sacar las cosas más maravillosas de la tierra seca. La región de Israel había ido a menos. Ellos simplemente realizaban un ritual vacío, sin significado espiritual, y sus corazones permanecían insensibles, indiferentes. Esa era la situación cuando Cristo vino a su nación. No hay parecer en él, dice, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para lo que deseemos. Proféticamente, Isaías da una descripción más convincente de nuestro Señor Jesús, de la que podemos ver en cualquier otra parte del relato de los evangelios. Jesús no era un hombre de hermosura notable, ni atractivo físico. Significa que no tenía ventajas de una buena apariencia sobre otros. Ahora el profeta Isaías dirige nuestra atención inmediatamente al sufrimiento y a la muerte en la cruz. Versículo 3, entonces. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús no era un hombre de vida de fiesta. Sería incorrecto además pensar que era un hombre triste o taciturno. De hecho, ciertamente, él mostró gozo siempre. Sin embargo, el Señor Jesús conoció el dolor y él
se quebrantó íntimamente y por eso fue llamado varón de dolores. Esto, entre otras causas, lo hizo despreciado y desechado de los hombres. Y dice la Escritura, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Como no había nada exterior hermoso en el Mesías, la respuesta de la humanidad, ¿cuál fue? Apartarse de él, despreciarlo, y lo tuvo en baja estima. Esto muestra que los hombres valoran más la belleza física y el carisma mucho más que a Dios mismo. Y que cuando no nos damos cuenta, incluso nosotros podemos aún rechazar lo que Dios acepta. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En este pasaje, el profeta no tiene en mente señalar que el Mesías tomó nuestra culpa y la ira de Dios que recibió sobre sí mismo. Lo que el profeta tiene en mente es mostrarnos cómo el Mesías tomó nuestro dolor sobre sí mismo. Él hizo suya nuestras enfermedades y nuestros dolores como si fueran de Él. La ilustración es que Él los cargó y los llevó en su espalda para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. ¿Cuánta gente lleva consigo el dolor, enfermedades y dolores que Jesús realmente ya llevó por ellos? Para los que hemos recibido a Cristo como Salvador, es bueno recordar que Él ya nos quitó estas enfermedades y dolores, porque la acción que realizó el Señor nos sirva para recordar que debemos dejar estos sufrimientos que se vayan de nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es recordar lo que el mismo Señor Jesús nos dijo en el Evangelio de Mateo 11, 28, 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde y de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice también la palabra, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente, el Mesías fue azotado, fue herido por Dios, fue abatido. El problema no estaba en ver estas cosas. El hombre vio a Jesús sufriente, pero no entendió los motivos por el cual Él estaba sufriendo en la cruz. Dice también la palabra, por azotado y por herido de Dios y abatido. Nos hace pensar que quizás el profeta temía que usted y yo pudiéramos perder el significado de esta condición. Y entonces mencionó la misma idea 2 veces más en este pasaje. Francamente, nosotros no le comprendemos todo este sufrimiento. Y esto muchas veces nos lleva a preguntar por qué Dios Padre trató a su Hijo de tal manera. ¿Qué había Él hecho para merecer tal trato? Él fue tratado como pecado, siendo que Él no tenía pecado. Fue hecho pecado por nosotros. Si usted, estimado oyente, quisiera saber si Dios odia el pecado, mire la cruz. Si usted quiere saber si Dios castigará el pecado, mire al Hijo de su corazón soportando las torturas de su castigo. Entonces podemos preguntarnos, ¿podemos presumir usted y yo que podremos escapar al castigo si no aceptamos una salvación tan grande que se nos ofrece? Aquella cruz se convirtió en un altar en el que podemos contemplar al Cordero de Dios quitando el pecado del mundo. Él fue colocado en esa cruz porque estaba muriendo por alguien.
Él estaba muriendo por usted y por mí. Estaba siendo nuestro sustituto para recibir el castigo de nuestro pecado. Dice el versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si bien sabemos que el Mesías fue azotado, herido por Dios y abatido, pero ahora el profeta también nos explica el por qué. ¿Por qué fue que fue azotado, herido y abatido? Fue por nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Fue en nuestro lugar que sufrió el Mesías. Herido significa literalmente atravesado. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí el profeta ve a través de los siglos para saber que el Mesías sería golpeado con muchos azotes. En Marcos 15:15 dice lo siguiente: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Más aún, el profeta anuncia que la provisión para la curación se encuentra en el sufrimiento de Jesús, por lo que por su llaga fuimos nosotros curados. Podemos decir que la curación perfecta, total y completa es la promesa que Dios nos ha dado a cada creyente en Jesucristo, y fue pagada con su llaga, como asimismo la totalidad de la obra que Jesús hizo por nosotros. La Biblia nos dice que somos salvos en Efesios 2:8. Pablo escribe ahí que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. También dice la Biblia que estamos siendo salvados. En primera carta a los Corintios 1:18 Pablo escribe: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y también la Biblia nos dice que seremos salvados. En primera carta a Corintios 3:15 Pablo también escribe: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aún así, hay un sentido en el que hemos sido sanados. Estamos siendo sanados y algún día seremos totalmente sanados. La curación o sanación máxima de Dios se llama resurrección. Y esto será cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Y esta es una promesa gloriosa para cada creyente. Cada curación parche mejora nuestra actual vida. Simplemente anticipa lo que va a ser la curación final que viene. Ha habido debates también sobre si Isaías tenía en mente la curación espiritual o la curación física. En el Nuevo Testamento podemos ver algo sobre esta idea. Si leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 16 y 17, la Escritura nos dice lo siguiente: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El punto de vista parece ser la curación física. Pero en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25, Pedro escribe lo siguiente: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El punto de vista parece ser la curación espiritual
acá en Pedro. Podemos entonces decir con total seguridad que Dios tiene en mente ambos aspectos de la curación, tanto nuestra curación física como espiritual, que son dadas por el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay una cita de Spurgeon que dice lo siguiente sobre este tema. Dice y escribió Spurgeon: por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Notarás ese hecho? La curación de un pecador no está en sí mismo, ni en lo que es él, ni en lo que siente, ni en lo que hace, ni en lo que jura, ni en lo que promete. No está en él en absoluto, pero allí donde el pavimento está manchado con la sangre del Hijo de Dios, allí en el Gólgota, donde en lugar de una calavera contemplando las agonías de Cristo, es en sus llagas donde reside la curación. Te suplico, no te azotes a ti, no te azotes a ti mismo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es una cita de Spurgeon. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías nos describe en este pasaje nuestra necesidad de la obra expiatoria del Mesías. Las ovejas son animales testarudos y nosotros somos muchas veces como ellos. Nos descarriamos, nos apartamos del camino de Dios. Cada cual se apartó por su camino y se sigue apartando por su camino. Todos hemos tomado nuestro propio camino. La tentación constante en nosotros es condenar el camino pecaminoso que toma otro y, por supuesto, justificar nuestro propio camino de pecado. Pero cuando nosotros elegimos un camino como el propio, en lugar de elegir el camino que el Señor nos muestra, ese camino de seguro va a ser un camino de pecado, va a ser un camino de destrucción y maldito para nosotros. Por eso encontramos en las Escrituras, en Proverbio 14:12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. También en Proverbio 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos, y él hará derecha tus veredas. Y en Juan 14:6 Jesús le dijo: yo soy el camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí vemos la unión entre el Padre y el Hijo en la obra de la cruz. Si el Mesías herido fue por nuestras rebeliones, entonces también el Señor Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre juzgó nuestros pecados cuando fueron imputados en nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías está aclarando que cuando Cristo murió en la cruz, estaba simplemente ocupando su lugar y el mío. Él no había cometido ninguna falta. Él era santo, inocente, puro, sin mancha y separado de los pecadores. Él fue el sustituto perfecto que el amor de Dios proveyó para la salvación tuya y mía. Alguien podría estar pensando que Jesús murió como un mártir. Él no murió la muerte de un mártir, porque se adhirió a una causa perdida. Él no murió como los mártires, que en su muerte cantaban canciones alegres y confesaban que Cristo estaba a su lado. ¿Podemos entonces comparar su muerte con la de Esteban? Esteban triunfando dijo en Hechos 7:56: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios. El Señor Jesucristo no murió de esa manera como Esteban. Él murió abandonado por Dios y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su muerte fue diferente. Jesús murió solo con los pecados del mundo sobre él. Al contemplar su vida y su muerte, seguramente deberíamos ser persuasivos y apartarnos del pecado. Pero sin embargo, esa no es siempre la condición del hombre.
Ahora llegamos también a una sección que podemos llamar la satisfacción del Salvador. Hemos dicho que los primeros 9 versículos nos hablaban del sufrimiento del Salvador, y el resto de estos versículos de este capítulo nos comentan ahora la satisfacción del Salvador. Por eso dice en los versículos 10 al 12, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será sobre su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a mucho, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Para interpretar y explicar estos pasajes, debemos recordar el versículo 3 de este capítulo 53, que habla del dolor de Cristo. Nuevamente leamos versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos en él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo ha sido identificado como el varón de dolores experimentado en sufrimiento. Y la deducción que se hace de esta frase es que Cristo era un hombre muy infeliz mientras estuvo en la tierra con nosotros, que es un grave error. Y para confirmar incluso este punto de vista, se citan algunos incidentes de él, como, ¿cierto?, cuando él lloró. Pero Isaías en 53:4 nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Podemos ver claramente que fueron nuestras enfermedades y nuestros dolores lo que él llevó. El Señor Jesús no tenía enfermedades y dolores. Él estaba plenamente feliz con la misión que tenía que realizar acá en la tierra. Él convirtió esa cruz en un altar sobre el cual ofreció un pago propicio por el castigo de tus pecados y de los míos. Él murió allí por su propia voluntad, porque en él, dice en el versículo 7b, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Bueno, estimado oyente, usted me puede decir que no le pidió a Dios que hiciera el sacrificio por usted, de morir en la cruz. Pero permítanos hacerle una pregunta bien directa. Pero usted, me imagino que estará de acuerdo conmigo, de que el hombre ha llevado a este mundo a una triste posición conflictiva. La sabiduría del hombre actual ha fracasado en el intento de resolver los problemas de la vida. ¿Ha pensado alguna vez que el hombre puede estar equivocado en cuanto a la próxima vida, cuando el hombre rechaza el remedio de Dios sin darle la más mínima importancia a lo que Dios le ofrece? Los problemas del diario vivir no han podido ser resueltos por los líderes mundiales tras un supuesto crecimiento científico. Pues bien, si ellos están equivocados en tantas áreas, también pueden estar equivocados en su punto de vista sobre la Biblia. Pensemos por un momento, si la cruz es el remedio de Dios para los pecados del mundo y es lo mejor que Dios puede hacer por nosotros, vamos a suponer que usted sigue rechazando esta oferta gratuita de salvación. ¿Cree usted que puede esperar tranquilamente que Dios haga algo por usted en la eternidad? ¿Podría hacerlo si usted lo rechaza? Si Dios ya ha gastado su amor, su sabiduría y su poder al entregar a Cristo para morir y ha esperado pacientemente que usted se vuelva a Él, ¿qué más puede hacer Dios para salvarle a usted? ¿Qué más puede hacer Dios para que usted, ¿cierto?, cambie su actitud y no lo rechace? No es un tema de poca importancia lo que estamos diciendo. El desechar el regalo de amor de Dios que Él le ofrece
va a tener lamentables consecuencias. Lo que hizo Él fue tomar nuestro infierno para que nosotros podamos tener su cielo. Él está feliz porque a través de los siglos, multitudes, sí, amigo oyente, multitudes han venido a sus plantas y han encontrado perdón por sus malos actos, y la sanidad de la lepra del pecado le ha sido quitada. El mismo Señor Jesús dijo en Lucas 15:7 que hay alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente, y ese número puede ser multiplicado por millones. Usted puede añadir alegría a su corazón, aceptando el regalo de la vida eterna que Él anhela entregarle. Él no le pide nada, al contrario, Él le quiere dar algo, tal como lo dijo Pablo en Romanos 4:5. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Todo lo que usted tiene que hacer es aceptarle ahí mismo donde se encuentra ahora. Dios le invita a ir por fe a los pies de la cruz, donde encontrará el perdón de sus pecados. ¿Por qué?, se preguntará usted. Porque todos sin excepción estamos implicados en la culpa. Porque todos sin excepción estamos implicados en el pecado. Porque todos sin excepción somos culpables de extraviarnos. Porque todos sin excepción nos hemos apartado de Dios. Y porque todos sin excepción hemos elegido nuestro propio camino. Debemos recordar que para los ciegos, Jesús es la luz. Debemos recordar que para los muertos, Jesús es la vida. Debemos recordar que para los pecadores, Jesús es el perdón. Estimado oyente, esta oración que viene a continuación es para usted. Abra su corazón a la influencia del Espíritu Santo y sienta la necesidad de aceptar el perdón y la salvación que Cristo le ofrece y que logró para usted en la cruz. Le invito a repetir las palabras de esta oración que voy a decir, y si lo hace, usted será salvo por la eternidad. Amén. Oremos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que no merezco ser salvo, porque he confiado hasta ahora solo en mí y en mis obras. Pero hoy me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe solamente en ti para tener la vida eterna. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi alma. Por fe, acepto tu regalo de vida eterna. Confío en ti y te doy gracias por la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén.